chicos, antes de representar gráficamente una recta y de calcular su ecuación, vamos a recordar cómo se representa un punto en el plano. Todo punto tiene dos coordenadas, la X y la Y. Vamos a llamarle punto P. La primera coordenada se le llama abscisa. Y a la segunda coordenada, a la coordenada Y, se le llama ordenada. Vamos a representar varios puntos. Ejemplo 1, P1. Supongamos el punto 0, menos 3. ¿Qué significa? Que la X es 0 y que la Y es 3. ¿Cómo representamos este punto en los siguientes ejes coordenados? Recuerdo, el eje horizontal se le llama eje X y el eje vertical se le llama eje Y. Eje de abscisas, eje de ordenadas. Tiene que ver con el nombre que le damos a las componentes primera y segunda del punto. Punto 1, por tanto, 0 menos 3. Dibujamos en el eje de las X, buscamos el 0. El 0 está aquí. Y en el eje de las Y buscamos el menos 3. Está aquí. Así que este punto, el punto 1, está aquí. P1 tiene componentes 0, menos 3. Estas son sus coordenadas. Vamos con otro punto. P2. Por ejemplo, el 3, 4. La abscisa es 3. Así que buscamos en el eje X la abscisa 3, aquí. Y la ordenada es 4. Buscamos en el eje de las Y 4. Y ahora unimos 4 con 3. Este punto tiene coordenadas 3, 4. Vamos a recordar que a este cuadrante se le llama primer cuadrante, donde tanto las X como las Y son positivas. Segundo cuadrante, las Y son positivas, pero las X son negativas. Vamos a ver un punto que esté aquí, por ejemplo. Este. ¿Qué componente X tiene? Menos 1. ¿Y qué componente Y? 7. ¿Cómo se escribe este punto? Vamos a llamarle P3. Primero las X, menos 1, y luego las Y, 7. Tercer cuadrante. Tanto las X como las Y son negativas. Supongamos este punto. Este punto tiene de abscisa menos 4 y de ordenada más o menos. Menos 5. Así que el punto P4 será menos 4, menos 5. Y por último, vamos a dibujar un punto en el eje, en el cuarto cuadrante. Tiene en el eje de X positivos, números positivos, y tiene en el eje Y números negativos. Vamos a dibujar, por ejemplo, este punto. P5. ¿Qué coordenadas tiene? Primero las X, menos 7, y luego las Y. No, primero las X es 7, perdón. Y las Y es menos 7. Así que 7 menos 7. Una vez hemos visto cómo se representa un punto en los ejes coordenados, vamos a representar las rectas. Primer tipo de funciones, las funciones horizontales. Son todas las rectas que se dibujan horizontales. Todas las rectas horizontales tienen la siguiente ecuación. Y es igual a K, siendo K cualquier número. Por ejemplo, Y es igual a 3. Me da igual cuánto valga la X, todos los puntos tienen que la Y sea 3. ¿Dónde está la Y? 3. Aquí. Así que va a ser una recta horizontal que pasa por el 3. Esta recta es Y es igual a 3. ¿Qué puntos pertenecen a esta recta? Pues todos
los que tengan las siguientes coordenadas. Por ejemplo, este punto tiene la coordenada -7, 3. Otro punto que pertenece aquí, este. Punto, vamos a llamarle 1 y a este 2. 4, 3. Todas estas rectas horizontales cumplen que los puntos tienen esta forma. La coordenada X, que era la abscisa, puede ser cualquier valor, pero la ordenada solo puede ser 3. Así que todos los puntos que pertenecen a esta recta son de esta forma. Veamos otra recta horizontal. Y es igual a -5. Es una recta horizontal cuya ordenada es negativa. -5 está aquí. Así que es esta recta horizontal. Y es igual a -5. Todos los puntos que pertenezcan a esta recta tienen esta forma. X y la ordenada es -5. Vamos a buscar alguno, por ejemplo, este de aquí. P3 vamos a llamarle. Sería abscisa -3, pero siempre, siempre, siempre todos los puntos tienen ordenada -5. ¿De acuerdo? Otro. Y es igual a 0. Muy importante esta ecuación, porque coincide con la ecuación del eje X. La recta que pasa por el eje X, la que coincide, se le llama, es el eje X. Es la ecuación horizontal y es igual a 0, esta recta. Todos estos puntos tienen la siguiente forma. X, 0. Otro ejemplo. Recta horizontal. ¿Qué ecuación tendría esta recta horizontal? Pues sí, es igual a 9. Otra ecuación, esta de aquí. Pasa por -2. Luego sería igual a -2. Todas las rectas horizontales, y es igual a, y por la ordenada que pasen. ¿De acuerdo? Veamos ahora cómo representar rectas verticales y cuál es su ecuación. Veremos que no es función una recta vertical. ¿Por qué? Porque a cada valor de la X no le corresponde un único valor de Y. Ahora vemos algún ejemplo. Su ecuación tiene la siguiente forma. X es igual a K. Antes con rectas horizontales habíamos visto que la Y era igual a K. Pues ahora si la recta es vertical, es la X igual a un número. Y vamos a ver varios ejemplos. X es igual a 3. ¿Qué significa? Que todos los puntos tienen que la X vale 3. Este. Son todos los puntos de la recta vertical. ¿Qué puntos pertenecen a esta recta? Todos los que son de esta forma. Todos los que tienen la primera componente 3, la abscisa 3, y la ordenada va a depender de la altura a la que me coloque. Puede ser este, el 3, 3, o puede ser este de aquí, P2, el 3, -8. Otra recta, X es igual a -5. Vamos a dibujarla. Buscamos dónde está la abscisa -5. Aquí. Y es una recta vertical. Esta es la recta. X es igual a -5. Y voy a escribir la anterior, que era X es igual a 3. Todos los puntos de esta recta tienen esta forma. Abscisa -5 y la ordenada cualquier valor, la Y. Por eso vemos que las rectas verticales no son función, porque para un mismo valor de X tengo infinitos valores de Y. Todos los posibles del eje Y. Todos los valores de la recta real. ¿De acuerdo?
Y al igual que con el eje horizontal vimos la ecuación del eje X, ahora vamos a ver cuál es la ecuación del eje Y, que es la recta X es igual a 0. Este es el eje Y, donde está la X0 y toma todos los posibles valores de la Y. Los puntos del eje X tienen esta forma, 0, Y. A continuación vamos a ver las funciones de proporcionalidad directa. Son rectas que tienen la siguiente ecuación. Y es igual a mx, siendo m la pendiente de la recta. Y vamos a ver qué es eso de la pendiente de la recta. Antes de introducir y dibujar las diferentes rectas, ¿en qué ámbitos de la vida habéis oído antes hablar de la pendiente de una recta? Os voy a dar dos ejemplos. Uno, cuando viajáis por una carretera de montaña, por ejemplo, te encuentras con fuertes pendientes y seguramente habrás visto alguna vez señales parecidas a las siguientes. Aparece un porcentaje. ¿Qué significa ese porcentaje? Es una forma de expresar la relación entre la altura que salvamos cuando ascendemos por la carretera y la distancia en horizontal, la distancia a la cual nos desplazamos. Matemáticamente, esa relación la llamamos pendiente y es el cociente entre la altura y la distancia horizontal. Lo mismo vamos a hacer para calcular la pendiente en una recta nosotros. Otro ámbito de la vida donde habréis visto las pendientes es en las rampas para personas con discapacidad. El siguiente tipo de rectas que vamos a ver son las funciones de proporcionalidad directa. Su ecuación es de esta forma, y es igual a m por x, siendo m la pendiente. La pendiente es un número. Y todas estas rectas pasan por el origen de coordenadas, por el punto 0, 0. Vamos a ver ejemplos en función de si la pendiente es positiva, todas las rectas crecen. Es decir, que la m es mayor que 0. Y si es negativa, decrecen. La m es menor que 0. Veamos algunos ejemplos. Si la m es mayor que 0, todas las rectas pasan por aquí. Y en función de cuál sea el número, la recta puede ser así o puede ser así. Sin embargo, si la m es menor que 0, la pendiente es negativa. Y ahí todas las rectas pasarán por aquí y puede ser así, así o así. Veamos cómo, dada una recta de este tipo o de este, podemos calcular su ecuación. Supongamos que tenemos esta recta y queremos ver cuál es su ecuación. Como pasa por el origen de coordenadas, sabemos que es una función de proporcionalidad directa. Entonces será de esta forma. Y es igual a m por x. Vamos a definir la pendiente. La pendiente se define como la variación. La variación en matemáticas se escribe con este triángulo. Variación en el eje Y entre la variación en el eje X. Vamos a ver qué es esto de variación en el eje X y variación en el eje Y. Variación es lo mismo que incremento. ¿De acuerdo? X final menos X inicial. Seguramente que esto en física lo habéis visto. Y no es con X, es con Y. Y final menos Y inicial entre X final menos X inicial. ¿Qué es esto de la X y de la Y final e inicial? Cojamos dos puntos de la recta. Vamos a coger, por ejemplo, este y este. El punto final es el que está más a la derecha y el punto inicial es el que está más a la izquierda. Vamos a calcular la pendiente. ¿Qué coordenadas tiene este punto? Tiene la 4, 4. Y vamos a llamarlo PF de final. ¿Y qué coordenadas tiene el punto inicial? Vamos a llamarlo PI. El 3, 3. Y ahora sustituimos. Esto es
la x final y esto es la y final. El 3 es la x inicial y la y inicial, así que será y final 4 menos 3 entre 4 menos 3 también, que es la x. La pendiente es 1 entre 1, que es 1. Que significa que la ecuación de esta recta será y es igual a m, que es 1, por x. Es decir, es igual a y igual a x. Veamos otro ejemplo. ¿Cómo calcular la ecuación de esta recta? Volvemos a ver que es una recta de función de proporcionalidad directa, porque pasa por el origen, entonces tiene esta forma. Y es igual a m por x. Y siendo m la pendiente. Y la pendiente habíamos visto que era la variación en vertical, variación entre la variación en horizontal. Aquí en la pizarra no es fácil de ver porque no tenemos una cuadrícula hecha, pero en muchos de vuestros ejercicios tendréis la cuadrícula, entonces podréis contar cuántos cuadritos hay, tanto en horizontal como en vertical, para pasar de un punto a otro. En este ejemplo, la variación vertical vemos que es 1 y la variación horizontal es 3. Luego la pendiente será 1/3. Y por tanto la ecuación de la recta será 1/3 por x. Calculemos ahora la ecuación de la siguiente recta. Como vemos, ¿qué sabemos interpretar ya? 1. Es una función de proporcionalidad directa. ¿Por qué? Porque pasa por el origen de coordenadas. 2. Además la pendiente es negativa. ¿Por qué? Porque decrece. Si decrece, sabemos que la pendiente va a ser un número negativo. Y 3. ¿Cómo calcular el valor numérico de la pendiente? Vamos a calcular la variación en vertical. Insisto, si tenemos cuadrícula es mucho más fácil, ¿vale? Yo he dibujado esto para tener una pista. La variación vertical es toda esta, 5. Así que m será 5 partido de la variación en horizontal. La variación en horizontal es 2. En realidad sería menos 2, pero vamos a poner el menos ahí. Por eso la pendiente es negativa, porque decrece y porque su pendiente es menos 5 medios. La ecuación de esa recta sería menos 5 medios por x. El siguiente ejemplo vuelve a ser una función de proporcionalidad directa. ¿Por qué? Porque pasa por el origen y es una recta con pendiente, en este caso, de m negativa. Sabemos que la m va a ser negativa. Antes os escribí que la pendiente se podía escribir así también. X final. X no, y, perdona. Y final menos y inicial partido de x final menos x inicial. Esto y esto es lo mismo y cada uno de vosotros lo puede hacer o así, como mejor lo vea. Si tenéis la cuadrícula, podéis contar que la variación horizontal, la variación vertical y la horizontal son 3 y 3 en este ejercicio. En realidad la horizontal sería menos 6 menos 3 sería menos 3. Es decir, la pendiente sería menos 1. Pero si hay alguien que lo quiere hacer de esta manera, la pendiente vamos a calcular que es eso del punto final y el punto inicial. Este es el punto inicial, porque está más a la izquierda. Y este es el punto final. Y al comenzar el vídeo hemos visto cómo calcular las coordenadas de estos puntos. ¿Qué coordenadas tiene este punto? La x es menos 6 y la y es 6. ¿Y el punto final qué coordenadas tiene? La x es menos 3 y la y es 3. Y ahora vamos a sustituir. ¿Quién es la y final? La y final es 3 y la y inicial es 6. Así que sería 3 menos 6. ¿Y quién es la x final y la x inicial? La x final es menos 3.
y la x inicial es menos 6 y menos 3 menos menos 6 se convierte en más por la regla de los signos. 3 menos 6 es menos 3 y menos 3 menos por menos más, 6 menos 3 es 3. Vuelve a quedar la pendiente menos 1 y por tanto la ecuación de esta recta y es igual a menos 1 por x, que es lo mismo que poner menos x. Así que esta recta tiene de ecuación y es igual a menos x. Significa que su variación horizontal es la misma que la variación vertical y por tanto la pendiente es 1. En este caso menos 1 porque decrece. El último tipo de rectas que vamos a estudiar es la función lineal. Su ecuación tiene esta forma, y igual a m por x más n. Vamos a ver qué es m y qué es n. Al igual que antes, la m es la pendiente y se calcula absolutamente igual. M es la pendiente. Y se calcula como la variación de las i's entre la variación de las x. Y la n se llama ordenada. Ordenada en el origen. Es decir, es el punto de corte de la recta con el eje vertical. Y os pongo algunos ejemplos, ¿vale? Supongamos esta recta. Al igual que antes, podéis calcular la variación en el eje Y y la variación en el eje X. Pero lo que me interesa ahora es que identifiquéis quién es la n. La n va a ser el punto de corte de la recta con el eje Y. La recta es esta y el eje Y es este. ¿Quién es el punto de corte? 4. Luego la n de esta recta es 4. ¿Qué es la ordenada? La ordenada, acordaros que era la componente Y en el origen, aquí. Seguimos, por ejemplo, esta recta. ¿Vale? Pasa por ahí. ¿Quién es la n de esta recta? La ordenada en el origen va a ser menos 7. ¿Qué más sabemos decir de esta recta? Que la pendiente es negativa. Y de esta recta sabemos que la n es 4 y que la pendiente es positiva porque crece y esta otra porque decrece. Y las pendientes las calculamos como antes, calculando la variación del eje Y la variación del eje X. Hacemos la división y tendríamos la pendiente. Aquí no se ve fácilmente porque lo he hecho un poco, es un boceto. Y la ecuación, la pendiente de la recta que decrece, lo mismo, calcularíamos la variación en el eje Y y lo dividimos entre la variación en el eje X. Y podríamos calcular la pendiente. Y una vez tenemos la m y la n, no tenemos más que sustituir y ya tendríamos la ecuación tanto de la recta esta como esta otra recta. Veamos el proceso contrario. Supongamos que os doy la ecuación de una recta. Esta. 2x más 3. Y os pido que la dibujéis. Opción número 1, que es la que estáis acostumbrados a hacer. Tabla de valores. Damos los valores y calculamos la recta. Por ejemplo, si dais el valor, si la x es 0, 2 por 0 más 3, la y vale 3. Y si la x vale 1, 2 por 1, 2 más 3, 5. No tenéis más que dibujar estos puntos, unirlos y ya tendréis la ecuación de la recta. Vamos a hacerlo. 0, 3. 0, 1, 2, 3. Y 1, 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Si unimos los dos puntos,
la recta me quedaría así. De acuerdo, pero supongamos que no tenemos por qué hacerlo así y podemos aprovecharnos de lo que hemos visto. Lo que hemos visto es que este número es la pendiente y que este otro número es la ordenada, es la n. Si la pendiente es positiva, ¿qué sabemos? Que crece. La m es mayor que 0. Y si n es 3, sabemos que esto es el punto de corte con el eje Y. Luego sabemos que pasa por aquí. Luego, con esta información y con esta, podemos hacer un esbozo de la gráfica. Sabemos que pasaría por aquí y que la pendiente es positiva. No sabemos si la pendiente es así, así, más inclinada o menos. Pero ya sabemos que es creciente y que pasa por la abscisa 3. Por la abscisa no, por la ordenada 3, 0, 3. Así que no nos cabe imaginar una función que sea decreciente con esta gráfica, porque si dais valores y os encontráis con algo así, tenéis que saber que está mal. Porque simplemente viendo que la pendiente es positiva y que pasa por 3, aquí ya la pendiente es negativa. Bien, hasta ahora hemos hecho un esbozo de la gráfica. Pero ahora vamos a dibujarla bien. Entonces vamos a ver qué pasos hay que seguir. Identificamos que la pendiente es 2. Identificamos, segundo paso, que la ordenada es 3. Y ahora vamos a calcular los puntos de corte. Tercer paso, puntos de corte. Vamos a calcular el punto de corte de la recta con el eje X y luego con el eje Y. Con el eje X, ¿qué pasa? Habíamos visto que la Y era igual a 0. Luego vamos a hacer en esta recta que la Y valga 0. Así que sustituyo 0 es igual a 2 por X más 3. ¿Qué tenemos que hacer? Es una ecuación de primer grado. Despejar la X. Menos 3 es igual a 2X. Luego X es igual a menos 3 medios. Esto es con el eje X. Pero nos falta calcular ahora con el eje Y. Con el eje Y, ¿qué sabemos? Que la X, ¿cuánto vale? 0. Luego vamos a sustituir que la X valga 0 aquí. Así que sería Y es igual a 2 por 0 más 3. Luego la Y vale 3. ¿Cuál es el punto de corte con el eje X? Pues es el menos 3 medios, la coordenada X, con la coordenada Y, 0. ¿Y quién es el punto de corte con el eje Y? Pues es la primera componente, la X es 0 y la Y es 3. Así que ahora dibujamos estos dos puntos en nuestros ejes y ya tenemos la ecuación de la recta. Y además sabemos que pasa por este punto. Y este punto tiene X0 y 3. Así que pasaría por el 0, 3, que lo hemos visto aquí, que coincide con el eje Y, con el punto de corte con el eje Y. Así que esto, si identificamos quién es la n, nos lo podríamos haber ahorrado, que ya lo teníamos hecho, pero lo hemos demostrado, ¿de acuerdo? Y ahora solo tenemos que dibujar el punto de corte con el eje X, que es menos 3 medios, 0. Menos 3 medios es menos 1,5. Menos 1,5, 0. Aquí. Si unimos este punto con este, más o menos, esta es la ecuación de la recta Y es igual a 2X más 3. Vamos a resolver estos tres ejercicios. Los tres consisten en calcular la ecuación de la recta. Y es igual a mx más n. Recordamos, m es la pendiente y n es la ordenada en el origen. ¿De acuerdo? ¿Qué sabemos en el primer caso? Nos dicen que es una recta que pasa por el punto A y que su pendiente es 5. Recopilamos datos.
De esta información que la pendiente es 5, sabemos que la m es 5. Luego aquí ya podemos sustituir que la m es 5. ¿Y qué sabemos si pasa por el punto 0, 2? Pues casualmente la x ¿cuánto vale? 0. Y la y 2. Cuando esto ocurre, esto es el punto de corte con el eje y. Y coincide con la ordenada en el origen. Es la ordenada en el origen. La ordenada en el origen es 2. Es la coordenada y. Por tanto, su ecuación será 5x más 2. Veamos el siguiente de los ejemplos. Pasa por el punto 2, 3. Ahora ya no tenemos que este dato sea la n, porque para que el 3 sea n, esto tiene que ser 0. Luego es un punto genérico, 2, 3. Y su pendiente es 5. Del segundo dato sacamos que la m es 5. ¿Pero qué hacemos sabiendo que pasa por este punto? Si pasa por este punto, significa que cumple esta ecuación. De hecho, todos los puntos que pertenecen a la recta cumplen la ecuación. De momento sabemos que será de la forma 5x más n. Porque la pendiente es 5, pero la n no sabemos cuánto es. Sin embargo, sabemos que pasa por este punto, por el punto A. Luego, sabemos que cumple, que si yo introduzco en la x el 2 y la y 3, se cumple esta ecuación. Luego vamos a sustituir. 3 es igual a 5x, no, 5x no, será 2. 5 por 2 más n, porque la x es 2. Y despejamos la n. 3 menos 10 es igual a n. Luego la n será menos 7. Si tenemos la m y tenemos la n, la ecuación de esta recta será 5x menos 7. ¿Cómo será la representación gráfica de una y de otra? Más o menos. Las dos tienen pendiente 5. Y esta pasa por 2, 1 y 2. Y esta pasa por menos 7. Si la pendiente es positiva, sabemos que crece. Crece. ¿Y cómo podemos expresar el valor de la pendiente? Como 5 entre 1. ¿Qué significa? Que en distancia horizontal hay 1 y en distancia vertical 5. Así que 1 y 5. 1, 5. Sabremos que va así. Y lo mismo aquí. Si la pendiente es 5, se puede expresar de la misma forma 1, 5. Sabremos que es una recta de este estilo. Ejemplo 3. Nos dicen que pasa por el punto A y por el punto B. Al ser una recta, tendrá que cumplir la ecuación. Así que vamos a introducir el punto A en la ecuación. La x es 1 y la y es 2. Luego 2 es igual a... La x es 1, sería m más n. Esto es con el punto A. Y también tiene que cumplir el punto B. El punto B, la y es 11 y la x es 4. Así que será 4m más n. ¿Qué tenemos que resolver? Este sistema con m y n. Y una vez lleguemos a la solución de m y n, entonces ya tendremos la ecuación de la recta, porque no tendremos más que sustituir. M y n. Podéis utilizar cualquier método de resolución de sistemas, igualación, reducción, sustitución. Vamos a hacer, por ejemplo, el de reducción con la n. No tenemos más que restar. 2 menos 11 menos 9. 1 menos 4 menos 3. N. Y un n menos n se va, 0. Despejamos la m y el 3 pasa dividiendo. Así que la m será menos 9 entre menos 3 es 3. Y ahora seguimos calculando la n. Por ejemplo, aquí.
2 es igual a m más n. Despejamos la n. 2 menos 3 es n. Luego menos 1 es n. Ya tenemos el valor de la pendiente y de la ordenada en el origen. Luego la ecuación de la recta será 3x menos 1. Por último, vamos a calcular distintas ecuaciones de la recta. Son la misma recta, pero que se pueden expresar de manera diferente, ¿vale? Diferentes expresiones de la misma recta. Hasta ahora la expresión que conocéis se llama ecuación explícita y es igual a mx más n. Recordad, m es la pendiente y n es la ordenada en el origen. M lo habíamos visto como variación vertical entre variación horizontal. Si tenemos dos puntos, era y final menos y inicial, x final menos x inicial. ¿Cuál es la ecuación punto pendiente? Significa que la puedo obtener directamente con un punto y con la pendiente. Se expresa de la siguiente manera. Supongamos que tenemos este punto, el punto x1 y 1. No tenemos más que restarle y menos y1 es igual a m por x menos x1, siendo y1 y x1 las coordenadas del punto, ¿vale? Y la pendiente m. Así que si tenemos un punto y una pendiente, podemos calcular la ecuación punto pendiente. Luego vamos a verlo con un ejemplo todo. La ecuación continua también se llama, en vuestro libro en este caso, que pasa por dos puntos. Supongamos que tenemos el punto x1 e y1 y el punto x2 e y2, genéricos. La ecuación continua es un cociente de dos igualdades. En los numeradores va a estar x menos e y menos. X menos vamos a coger un punto, el que nos dé la gana. Vamos a coger, por ejemplo, el de arriba. X menos le resto la coordenada del punto, x. Y aquí le resto la coordenada del punto, y. Y en el denominador también va a haber una resta. Y la resta va a ser entre los dos puntos, las coordenadas de los dos puntos. Va a ser x2 menos x1, componente x, y ahora las componentes y2 menos y1. Y por último, la ecuación general se obtiene cuando multiplico en cruz estas dos ecuaciones. Si multiplico en cruz e igualo todo a 0, nos quedará una ecuación de este tipo. Siendo A, B y C números. Y se llama implícita porque está implícitamente la y. Y esta se llama explícita porque la y está despejada. Así que cuando la y está despejada se llama explícita, cuando la y no está despejada se llama implícita. Veamos un ejemplo de la ecuación punto pendiente. Supongamos que nos dan un punto, el 2, 1, y la pendiente que es menos 3. No tenemos más que sustituir en esta ecuación. Y menos y del punto, ¿vale? La y del punto, ¿quién es? 1. Porque esto es la x y esto es la y. Y menos la y del punto es igual a la pendiente menos 3 por x menos la x del punto. ¿Quién es la x del punto? 2. Y se deja así. Si se deja así, sería directamente la ecuación punto pendiente. Imaginaos que a partir de esta quiero sacar la ecuación general o implícita. Pues vamos a operar. Y menos 1 es igual a menos 3x y menos por menos más. Y pasamos todo a un lado. Y menos 1 más 3x menos 6 es igual a 0. 3x más y
y menos 1 menos 6, menos 7. Esta ecuación sería la ecuación general o implícita. ¿Por qué? Porque no está despejada la y. Y si ahora queremos calcular la primera de las ecuaciones, la ecuación explícita, no tenemos más que despejar la y. Si despejamos la y de aquí, pasa restando el 3x y pasa sumando el 7. Así que será menos 3x más 7. Así que por un lado hemos obtenido de la misma recta 3 ecuaciones. La punto pendiente, la ecuación implícita y la ecuación explícita. Muchas veces de una misma recta nos interesa tener todas las ecuaciones o solamente una. Pues en función de los datos que os den, calculáis la que más cómoda sea y luego podéis pasar de una a otra. Si os dan un punto y la pendiente, hacéis esta y podemos pasar al resto de ecuaciones. Si os dan 2 puntos, la ecuación continua. Vamos a ver ahora un ejemplo. Vamos a resolver el mismo ejemplo que antes. La recta que pasaba por el punto 1, 2 y por el punto 4, 11. Antes hemos calculado la ecuación explícita y lo que hicimos fue resolver un sistema sustituyendo las coordenadas x e y de cada punto en la ecuación explícita. Si nos dan 2 puntos, la forma más sencilla de calcular la ecuación es con la forma continua, de esta forma. Si nos dan 2 puntos, P1 y P2, vamos a calcular la ecuación continua. Vamos a llamar a este punto P1 y a este punto P2. Así que del punto P1 sabemos que esto es coordenadas x1 e y1. Y esto es x2 e y2. Sustituimos. Es un cociente. De la siguiente manera. Numerador primero. X menos la x de un punto. El que queramos. Me da igual que sea el punto A o el punto B. Aquí os puse que podríamos hacerlo con el ejemplo con el punto primero, el A. Pues cogemos la y del punto. Y la y menos la y del punto, que sería 2. Del mismo punto, por supuesto. Y debajo, lo que vamos a poner serían las componentes de la pendiente. x2 menos x1 sería x2 menos x1, 4 menos 1. y2, que sería y2 menos y1, 11 menos 2. Así ya estaría escrita la ecuación continua de la recta. Y se podría quedar así. En realidad se podría quedar si operamos los denominadores. X menos 1 partido de 4 menos 1, 3. E y menos 2 partido de 9. Una vez tengo la continua, ¿cómo paso a la ecuación general? Multiplicando en cruz. Así que vamos a hacerlo. Vamos a calcular la ecuación general o implícita. Multiplicamos en cruz. 9 por x menos 1 tiene que ser igual que 3 por y menos 2. Multiplicar en cruz equivale a hacer el común denominador. 9x menos 9 y 3y menos 6. Pasamos todo a un lado. 9x menos 3y menos 9 menos 6 menos 15. Menos 9 menos 6 es menos 3, perdonad. Y así ya estaría la ecuación general o implícita. Y ahora podemos calcular la ecuación explícita. ¿Cómo? Despejando la y. Si despejo la y, ¿ves que la y tiene que estar sola? Pues ahora vamos a intentarlo con esta. Sería menos 3y igual a menos 9x más 3. Pero la y tiene que quedar sola. Luego esto pasa dividiendo. La y será menos 9x más 3
partido de menos 3. Así que dividimos todo. Menos 9 entre menos 3 es 3. 3x menos 1, porque 3 entre menos 3 es menos 1. Si dais para atrás en el vídeo, veis que esta ecuación nos quedó también antes 3x menos 1. Así que dados 2 puntos, la ecuación continua es esta, la ecuación implícita es esta y la ecuación explícita es esta. Bueno chicos, hasta aquí todo por mi parte sobre funciones lineales. Ahora os toca a vosotros practicar y recordad, no tengáis miedo a fallar y a que no salga. Con los errores se aprende. ¡Ánimo!